Sé que debo predicar de la libertad y discípulos formar de toda nacionalidad, mas por falta de valor y capacidad siempre eludo mi deber, pero yo quiero hacer brotar más allá, Señor, en las alas de tu amor. Quiero ser, hablar, sentir, mirar cuál hizo mi Salvador. Más allá de mí, Señor, en las alas de tu amor. A mi prójimo quiero ayudar. Más allá de Buenos días a todos, muy buenas tardes. Estamos muy contentos. Gracias a Dios que llegamos con bien. Muy alegres de verles a muchos de ustedes quienes amamos entrañablemente, porque nos conocemos, nos hemos visto anteriormente en algún evento, en algún lugar, y agradecemos mucho a Dios que nos permita una vez más estar aquí en Rosarito, en Baja California Norte, aquí en México. Estamos muy alegres, muy contentos. Quiero empezar diciéndoles que reciban un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo en Elgin, a la cual yo sirvo. Cuando gusten visitarnos, serán todos bienvenidos. Solamente que avísenme cuándo van a llegar, porque a veces no estoy allá, pero cuando gusten serán bienvenidos. Será de gran bendición tenerles por allá por Chicago. No tenemos playa, no tenemos océano, tenemos un lago, pero también se ve impresionante como se ve el mar impresionante aquí. Las notas las voy a dar, si alguien las quiere, me puede mandar un correo electrónico o un mensaje por Messenger, y las regresaría en formato de PDF, porque a veces tal vez son muchas notas las que doy, y a veces tal vez tengan alguna pregunta y digan, quiero hacer referencia una vez más a aquello que hablamos o que pudimos tocar, y les podría mandar las notas en formato de PDF de las diapositivas que vamos a presentar. Bueno, vamos a hablar totalmente de la temática. Son 5 temas. El día de hoy va a servir como fundamento para las próximas 4. El orden de los temas me los dieron los organizadores, así que vamos a procurar entrelazarlos unos con otros para que haga sentido. Ciertamente el tema de hoy pues es el principal, pues es el que vamos a estar fundamentando el resto de la temática, ¿no? Y me gustaría, si me acompañasen todos, fuésemos al Evangelio de Juan. Ahí vamos a comenzar en el capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, y de ahí vamos a leer la palabra de Dios en cuanto a la idea de las viñas. Este lugar es un lugar bendecido, porque está cerca de uno de los trópicos en el planeta, y se les permite de alguna u otra manera mirar los viñedos. Yo siempre he dicho que si viajas de Los Ángeles hacia el norte, hacia San Francisco, puedes ver infinidad de viñas de una manera impresionante. Sé que algunos de ustedes son de California y pueden ver eso de alguna u otra manera. Si viajas, por ejemplo, de Roma hacia el área de Tuscany al norte, hacia Florencia y luego hacia Venecia o a Milán, también pasas por el área de Tuscany y puedes ver viñas por doquier, algo totalmente impresionante. Si viajas de Galilea hacia Jerusalén, por el valle de Jordán, por la parte del río Jordán, puedes ver viñeros totalmente en el desierto, cumpliendo la profecía del profeta Isaías en cuanto al fruto que saldría en el propio desierto. Los frutos que Dios utilizó para bendecir al pueblo de Israel fueron 7. 7 es número perfecto en la Biblia. 7 fueron los frutos que se dieron. Entre ellos se encuentran las uvas que vamos a estar mirando de alguna u otra manera a través de toda la palabra de Dios. Dice ahí Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La viña o las uvas viene de una palabra hebrea que se pronuncia anabiim.
anabiim, lo cual es vides o también se puede utilizar como uvas. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, las uvas son en sí un símbolo de redención y restauración en el judaísmo. Cuando celebraban la Pascua, por ejemplo, entre los judíos, se tomaban 4 copas y las 4 copas estaban llenas del fruto de la vid y por lo tanto reclama y simboliza lo que vendría a ser la redención. También en las partes nortes de la tierra prometida, cuando se hacían cisternas para tomar agua, porque solamente llueve 2 o 3 meses en el país de Israel, así que se trata de preservar el agua es más preciosa que el oro en Israel, pues lo que hacían es que el agua se asentaba en una área donde estaba muerta, porque no era movible, porque no había corriente en una cisterna, y por ello muchas veces en el agua crecía bacteria. Por lo tanto, la manera de purificar, la manera de cuidar, preservar y poder tomar esa agua que a veces estaba contaminada por el tiempo que estaba sentado, era que se tomaba un poco de fruto de la vid y se metía en el agua y al mezclarse se tomaba y hacía un gran trabajo hacia el estómago. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino por causa del estómago, porque hace un trabajo excepcional. Bueno, la vid o las uvas tienen esa idea. De todos los frutos que se mencionan, 7 frutos utilizó Dios para bendecir Israel. Uno de ellos fue, por ejemplo, los dátiles, el trigo, la cebada, el higo, ¿verdad? ¿Qué más fue? A ver, la granada, ¿qué más? El olivo, muy bien. Y bueno, lo que estamos hablando que son las uvas. Las uvas es el fruto que más se menciona en toda la Biblia. Se cree que se utiliza de tal manera por la relación intrínseca que los pámpanos tienen con la vid y muchas veces que las vides estén con toda la viña en un plantío o en un lugar donde haya agricultura de uvas. Se cree también que cuando se toma la vid produce un efecto de paz, un efecto de tranquilidad, un efecto de templanza. Por eso es el fruto que más se menciona en toda la Biblia. Se mencionan las uvas y la vid, se mencionan más de 200 veces en toda la Biblia, y según el libro de Génesis es el primer fruto que fue plantado, y fue plantado al parecer por Noé, si ustedes leen el libro de Génesis, específicamente después del diluvio. Su característica principal, o sea, lo que ésta produce cuando se toma, es gozo. Por eso dice Jueces capítulo 9, versículo 13, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Cuando se emplea esta alegoría, ciertamente produce gozo y todos aquellos que lo han bebido saben a lo que esto se refiere. Por eso es importante lo que es ello. Es más, en el Midrash, en el judaísmo, hay una expresión muy interesante que se utiliza hoy en día hasta en el tiempo de Israel. Los que fuimos a Israel en el mes de febrero recordarán la ilustración que se presenta, porque ellos dicen lo siguiente en cuanto al fruto de la vid, especialmente cuando ya está añejado. Dicen, si un hombre toma una copa de vino, se calma como un cordero, produce totalmente paz. Si bebe 2 copas, se engrandece creyéndose fuerte y ruge como un león. Si toma 2 copas. Si toma 3 copas o 4 copas, entonces empieza a comportar como un chango. Disculpen que a veces mi computadora la arregla y dice changes, como un chango, bailando, cantando y hablando obscenamente sin saber lo que hace. Y si toma más de eso, se empieza a parecer a un cerdo, dicen por ahí, lo cual es un animal impuro. O sea que pasa de tener paz a ser una locura. Esto está en el Tahuma Midrash 58. Las uvas, la vid, son mencionadas en una de las historias más importantes de la Biblia. Cuando se mandan los 12 espías y miran la tierra, dice la escritura que 2 de ellos en Números 12:23 regresaron con uvas gigantes. Y ustedes
yo sé que están en un lugar bendecido de viñedos. O sea, yo creo que la temática queda excelente para aquí. Si viajas hacia Tecate, puedes ver esto. Si estás aquí, creo que para acá también puedes ver los viñedos. Así que, ¿qué les voy a hablar yo de esto? Pero permítanme decirles que las uvas de Israel, por competencia mundial, son las más grandes y dulces de todo el mundo. ¿Cómo comprobarlo? Tienes que viajar con nosotros a Israel y probarlas para que te des cuenta de ello, porque la gente a veces no me cree de eso, ¿ok? No me cree de eso. Ahora que estuvimos en febrero, tomamos jugo de granada y vimos lo que era una granada literalmente en Israel, algo impresionante. Las uvas se manejan y se utilizan aún cuando José descifra o puede darle interpretación a los sueños del faraón. ¿Recuerdan lo que sucede en cuanto a aquel copero dice, tengo este sueño, ¿qué significa? Y le da la intención. Las uvas se ven en toda la escritura. El día de hoy hay aproximadamente 25 millones de acres de cultivo en todo el mundo. Se cultivan 72 millones de toneladas de uvas. Hay más de 60 especies y 8,000 variedades de uvas pudiéndose utilizar en jugo y en vino. El promedio de 8 libras es lo que come una persona al año. Y aquellos que tenemos hijos pequeños saben que las uvas son uno de los mejores frutos que les encanta por lo fácil que son de comer. En Israel, el mayor cultivo se encuentra en la tierra de Judea y cerca del monte de Hebrón, donde nacen las más dulces, ya que hay una gran variedad. Hay dulces y hay muy amargas. En promedio hay 100 uvas en cada pámpano. En promedio hay 100 uvas en cada pámpano. Y si no se cultivan y cuidan, una viña puede crecer hasta 50 pies o más. Ahora, ¿por qué les digo todos estos detalles? Porque los voy a utilizar a través de las clases. Por la temática que me han dado, lo que decidí hacer, como lo hacen los israelitas, todo buen rabino, lo que hacen es que hacen una ilustración, una parábola de lo que son las uvas. Yo no soy un experto en la agricultura de uvas. Tuve que estudiar cómo es que se hacen las uvas, se cultivan las uvas, se cuidan las vides, se hacen las viñas. Y tuve que hacer todo esto para tratar de dar una mejor interpretación, porque yo creo que Dios en toda la tierra, cuando ha hecho algo, no lo ha hecho a la ligera. Ha tenido propósitos didácticos para que aprendamos de ello. Lo podemos ver en Salomón, que aún de los animales empezó a aprender y escribió de ellos en el libro de Proverbios. Cuando vio las hormigas, escribió de ellos, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que todo lo que tiene que ver con la naturaleza tiene un propósito didáctico de enseñanza para cada uno de nosotros. El primer tema que estamos viendo será cuidando la vida espiritual de mi familia. Cuidando la vida espiritual de mi familia. Ahora, hay algo muy interesante acerca de este tema. Muchos de aquí estamos en distintas edades. Muchos de aquí cuando lo escuchen dicen, hubiera escuchado este tema, específicamente esta etapa, cuando tenía 1 o 2 años de casados. Otros dirán, hubiera escuchado este tema cuando mis hijos estaban adolescentes o jóvenes. Otros dirán, ¿ya para qué escucho este tema? Vámonos a platicar al cuarto de otra cosa, ¿ok? Y otros dirán, bueno, tal vez se oyó interesante, pero no hay nada en lo que lo pueda aplicar. Escucha, hermanos, todos nosotros estamos aquí con un propósito. El propósito es aprender de la palabra de Dios. No todos pudieron venir. Todos ustedes, si ya tienen hijos mayores, tienen nietos. Y créanlo, que el trabajo en experiencia de un abuelo, por el tiempo que tiene, porque no es porque ya esté jubilado, sino por la paciencia que tiene, no es porque ya lo haya vivido todo, tiende a poder ayudar mucho más, como lo hizo la abuelita de Timoteo. Timoteo hace mención de su abuelita como si fuera ella la misma madre de él, quien le enseña toda la ley de Moisés. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que por muy mayor de edad que seas, lo que puedes aprender, lo puedes tomar para ayudar
a una pareja joven en la congregación, o a un hijo que está pasando por esa etapa, o posiblemente lo puedas empezar a aplicar a ti mismo porque te casaste muy tarde en tu vida y apenas tienes hijos. Y dices, ¿ya para qué tengo hijos? Ya parecen mis nietos. Pero tal vez con la experiencia que tienes y la palabra de Dios que vamos a estar presentando va a ser de gran bendición para poderlo entender. Ahora, ¿qué es la familia espiritual? Vamos a estar viendo Cantar de Cantares. Vayamos al libro de Cantar de Cantares, que es un libro poético, es poesía hebrea. Y hay 5 cosas de la cual habla Cantar de Cantares. No pretendemos hacer una homilia o hermenéutica de Cantar de Cantares. Solamente pretendemos tomar el verso como la base del tema. ¿Ok? Cantar de Cantares, capítulo 1, versículo 6. Lo escribe Salomón, Shlomón, lo cual su nombre hebreo significa el pacificador. ¿Quién mejor que... Ay, ¿no se oía bien? Me estaba gastando la voz aquí. ¿Quién mejor que Shlomón o Salomón para hablar de la paz? ¿Quién mejor de él que hablar para eso? Si el fruto de la vid provee paz cuando lo tomas, paz en el estómago, paz espiritual cuando hacemos memoria de la sangre del Señor Jesucristo, paz cuando simplemente lo mezclas con agua para que lo purifique. Si provee este tipo de paz, ¿quién mejor que el pacificador? Que Shlomón, que Salomón, para poder hablar de esto. Ahora, la poesía hebrea es muy complicada entenderla. Si no entendemos la poesía en español, mucho menos la poesía hebrea. Pero pretenderemos dar un poco de entendimiento a las partes que él está mencionando. Salomón capítulo 1, en el versículo 5 y en el versículo 6, está hablando la novia, la Sulamita, aquella que vendría a ser la futura esposa de Salomón. Y vean lo que Salomón tenía una experiencia vasta en cuanto a las mujeres. Ustedes saben lo que dice la Escritura. Para el final de su reino tenía más de 1000 mujeres. Posiblemente tenía también como 1000 suegras. Ese es el problema que tenía tal vez Salomón. Pero no hay ningún problema. ¿Okay? Fíjate lo que dice ahí Cantar de Cantares, capítulo 1, versículo 5. Dice así la Sulamita. Le está respondiendo a Salomón en un cántico, porque la poesía es cántico hebrea. No tiene rima métrica, tiene rima de pensamiento. Es lo que es la poesía hebrea, ¿ok? Morena soy. Bueno, yo creo que aquí no hay ningún problema con nadie en cuanto a esa parte. Tal vez algunas hermanas sí, pero de ahí en fuera todos no hay problema. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy, ¿qué? Morena. Fíjate que qué interesante, hermanos, que la Sulamita cree que la atracción de ella siendo morena es mucho mejor que de alguien siendo blanca, porque en el Medio Oriente la gente de piel morena, al parecer, tiende a casarse mucho más pronto que la gente que es blanca. Lo mismo, la gente que es robusta tiende a casarse más rápido que la gente que es delgada. Es más, en Egipto, por ejemplo, cuando van a pedir una mujer, si es delgada, normalmente se queda toda la vida soltera. Pero si es robusta, hermano, se casa rapidísimo. No tengo tiempo para explicarles, ¿ok? Eso ya es otra serie. Pero no reparéis en que soy morena. ¿Por qué? Porque el sol me miró. Porque una mujer que salía no a tomar el sol para broncearse, sino a trabajar, sino a preparar, sino a caminar, era una mujer que era totalmente activa. Y ella dice, no reparéis, aquellas que están en la casa bajo la sombra, las blancas, no reparéis, dice,
que soy buena. No te enojes, dice, porque a mí el sol me miró, dice. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Ve cómo la idea es una mujer cuidar la viña, no un hombre. O sea, a ti como mujer se te ha dado una viña. Y quiero que en este momento voltees a ver a tu viña. Dices, ya ni modo, ¿verdad? Pero eso es la viña. Esa es la viña que mejor, hermano. Ahí viene. Testing, ok. Esa es la viña que Dios te dio. La pregunta es, levante la mano, ¿quién es un experto en cuanto al cultivo de viñas? El hermano, hay dos, ok. Hermanos, no pretendo quitarles el trabajo, pero el resto de nosotros no tenemos ni idea a veces cómo cuidar nuestra viña, porque las viñas son de las más productivas y que producen más bendición, pero también de las más difíciles para cultivar. Y esta mujer dice, he estado trabajando. Si tú ves mi viña, le dice a las demás mujeres, no te enojes, no reparéis como si fuesen caballos. No reparéis, no te enojes, porque yo he estado afuera cuidando, ¿qué? Mi viña. Entonces, al parecer, la viña es un trabajo. Ahora, no solamente ustedes como sulamitas, mujeres, tienen una viña que cuidar, nosotros tenemos una viña también que cuidar, y déjenme decirles que es muchísimo trabajo. Muchos de nosotros, si hubiéramos sabido que iba a ser tanto trabajo cuidar la viña que tenemos, posiblemente hubiéramos agarrado un huerto de manzanos o algo más sencillo. Pero las viñas son de las más complicadas a poder sembrar, cultivar y cuidar. Pero cuidándose bien, son de las que más producen y producen gozo, número 1. Producen paz, número 2. Producen redención, número 3. Y producen bendición, número 4. Pero la temática me la dieron enfocada en los hijos. Mañana hablaremos un poco más del matrimonio y de uno como persona. Voy a enfocarme en los hijos, como que me adelanto, pero me regreso un poquito, ¿ok? Pero ahorita entramos. Ahora, ¿quién es mi familia? Hay 7 etapas. El número 7 es número ¿qué? Hay 7 etapas en cuanto a el cultivo de las vides. No pretendo que sean unos expertos. Tomo esto como una parábola y en una alegoría para explicar lo complicado que será cuidar a tu viña. Y tal vez ustedes han hecho un excelente y magnífico trabajo cuidando sus viñas, que sus cónyuges les producen mucha paz, mucho gozo, mucha redención, y no tienen ningún problema con ello. Quiere decir que están haciendo algo bien, o que ya no quieren hacer nada bien. Pero algo está pasando. Las 7 etapas son las siguientes. Lo vamos a ver en detalle, hermanos, porque hay un ciclo para el cuidado de la viña. Ok, hay 7 etapas. ¿Cuántas etapas hay, hermanos? 7 etapas. Las 7 etapas están ligadas a un tiempo definido del mes. Esto es, como nos vamos a enfocar en los hijos, pondré primero la parte de las 7 etapas en el crecimiento de los hijos, y mañana tocaré algunas en cuanto a la etapa, en cuanto al matrimonio y al cuidado personal y al cuidado matrimonial. Pero ahorita solamente me voy a enfocar a la parte de los hijos por la temática. La primera etapa que tiene el ciclo de la viña es donde se hace la plantación y se poda. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Recuerdan ustedes cuando se casaron? O sea, es una etapa de completo reposo, es una fase de reposo, de luna de miel. Tú te casas y estás en completa tranquilidad, completo reposo, completo gozo, estás tranquilo. Si te levantas tarde,
no hay ningún problema. Nadie va a llorar en el otro cuarto. Está todo bien. Hay suficiente dinero para comprar lo que quieras comprar, porque todo el dinero te lo regalaron en la fiesta y en el banquete de las bodas. No hay ningún problema. Todo el dinero que has acumulado lo tienes para gastar, todo tranquilo. Tu esposa te pide algo, tú se lo compras. Le quieres proveer gozo, paz y tranquilidad. Es una fase de reposo donde uno se empieza a plantar y empieza a apodar, donde se inicia el momento de gustos y de acumulación. Tú empiezas a conocer a tu cónyuge tal y como es. Porque quiero decirte algo, hermanos, y se lo digo esto yo a todas las parejas. Estamos con consejería prematrimonial allá en Chicago y siempre les digo esto: tú crees que conoces a tu cónyuge, pero te voy a dar una buena y una mala noticia. La buena es que no la conoces, la mala también que no la conoces. La verdad es que no conoces a tu cónyuge hasta que te casas, porque de alguna u otra manera los dos están poniendo una faceta, una careta, una apariencia de control, de tranquilidad. Tú te casaste con un cordero y de pronto empieza a rugir como león. Tú te casaste con una cordera. Amén, hermano. Dice el hermano. Y de pronto empieza a tener locura. No, ese es el hombre mejor. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que sucede. En esa etapa se conocen los gustos, se provee la paz. Todo está tranquilo, todo está bien. Y es donde se empieza a apodar las vidas. Están mal. Es más, yo les digo a las parejas que se van a casar, los primeros 90 días son los más importantes de tu vida. Es donde estableces límites. Mi esposa no le gusta que le grite. Desde que nos casamos me dijo: te estoy escuchando. Empecé a subir la voz como un león y me dijo: te escucho, no me tienes que gritar. Y desde ahí me plantó un límite. Sé cuándo puedo pasar. Como que se empieza a apodar la vida. Y dije: ya no me puedo pasar. Si me paso voy a tener que... Y también lo mismo ella conmigo. A mí me gusta comer. Si no me das de comer, me convierto en un león. Me convierto en un chango. En un orangután tal vez. Entonces empiezan a plantar límites. Límites se hace uno para otro. Y luego empieza... en esta primera etapa, la preparación para germinación y cultivo para los hijos. Empieza a pensar en tener hijos y estás totalmente emocionado. Todo es paz. Es la primera etapa, es una fase de reposo. Pero luego nacen los hijos, hermanos, y se acabó el reposo, la paz y todo lo demás. Levanta la mano. ¿Quién está de acuerdo con los hermanos? Ok. Por eso están aquí. O sea, no tiene nada que ver con el evento con que tengamos un poco de reposo de los hijos, que los cuide alguien más. Entonces, empiezan a preparar la idea de los hijos, ¿ok? Empiezan a cultivar. Y esto, hermanos, es totalmente importante en la primera etapa, donde empiezan a platicar cómo van a plantar, cuántos vamos a plantar, cuántos vamos a tener, cuántos hijos queremos tener. ¿Queremos tener un hijo? ¿Queremos tener 2 hijos? ¿Queremos tener 3 hijos? Uno ni lo planean. De pronto, estás embarazada y luego, ¿otra vez? ¿Yo qué hice? Tú hiciste todo. Otra vez. Entonces empieza a haber esa planeación y empieza a plantar. Pero en la primera etapa, hermanos, de una vid cuando se cultiva, es vital para la calidad del fruto. Escuchen, las parejas jóvenes. Se requiere mucha estabilidad. 3 cosas quiere una mujer. Escuchen, hablo a los jóvenes, los demás son unos expertos en la materia. Según ellos, ¿ok? Es vital, estabilidad, seguridad, protección y provisión. Tú tienes que decir, por ejemplo, las vides, hermanos, las mejores uvas se dan en lugares donde el clima está en promedio a 50 grados Fahrenheit. Y la tierra tiene que estar totalmente fértil. Una persona que va a cultivar una viña, piensa dónde la va a cultivar primero, y no es como que la va a cultivar ahí y 2 años después, ya no me gustó aquí, déjame muevo. No, ya no me gustó aquí, déjame vuelvo a mover. No, escucha, si eres una pareja joven, necesitas crear estabilidad. Busca el lugar donde quieras,
pero una vez que te plantes o que plantes tu viña, lo que más espera una mujer es estabilidad, seguridad. Número 1, protección. Número 2, y provisión. O sea, la mujer no espera que la estés moviendo un año, el año que viene. Sabes que ya no me gustó aquí, vamos a movernos acá. Y hay esposos que están tratando y se tratan toda su vida. Y van perdiendo tiempo y van perdiendo energías y después se dan cuenta que están en el lugar donde nunca quisieron estar. Estabilidad. Y se inicia el proceso de plantación de nuevas vides. Esa es la primera etapa. Segunda etapa, inflorescencia. Se hace en el mes de marzo y abril. Empieza a cambiar la idea principal. Aquí es la primera fase de crecimiento. Veamos lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 9, verso 10. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, verso 10, dice así. La inflorescencia es donde empieza la etapa de crecimiento. Fíjate que dice ahí, capítulo 9, en el verso 10. Creemos, yo y mi esposa creemos que si no fuésemos cristianos, posiblemente ya no estuviéramos juntos. No sé ustedes, pero eso es lo que nosotros creemos. Creemos que sin Dios nada podemos hacer. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis ¿qué? Hacer. Creemos que Dios es algo importante y vital en ellos y que debe de ser algo importante y vital en nuestros hijos. Dice ahí, y el que da semilla, ¿quién es el que da semilla? Dios. Al que siembra, ¿quiénes son los que siembran? Nosotros. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra ¿qué? Justicia. Cuando los hijos se empiezan a tener, cuando están pequeños, hermanos, es el trabajo más difícil y más complicado que un ser humano puede tener. Desde que los hijos nacen, hermanos, desde que están recién nacidos hasta como los 4 o 5 años, hermanos, es un trabajo increíble y fenomenal. Si tú tuviste a tu mamá que te ayudó, gloria a Dios. Si tuviste a tu hermana que no tiene hijos y te ayudó, gloria a Dios. Si tuviste el dinero para poder pagar a alguien que te ayudara, gloria a Dios. Pero aquellos que no tuvimos esa parte, hermanos, levanten la mano quienes son como yo, predicadores. ¿Okay? Es el trabajo, y nada más tuvimos uno, hermanos. Es el trabajo más increíble que una persona se puede imaginar. Te desvelan y estás cansado todo el día. Levanta la mano, ¿qué le pasó a sus hermanos? No soy el único. Es el trabajo más intenso y abnegado que uno puede tener. Cambias pañales y los cambias cada media hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Te vuelves loco, ya no sabes ni qué estás cambiando y sigues cambiando y cambiando. Levanta la mano, ¿quién está pasando por eso ahorita, hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde y les dé paciencia. O sea, es increíble, hermanos. O sea, no te dejan dormir, lloran en la noche, te tienes que levantar a darles de comer, no sabes qué quieren, se te quedan viendo y lloran, les das de comer y te lo vomitan, tienes que limpiar el vómito y luego te vuelven a vomitar otra vez. Esta desesperación total. Y te cansas y los abrazas y los estás correteando por todos lados. Vas a ver a tu mamá, vas a ver a tu suegra, vas a ver a tus amigos, estás cuidando que no rompan nada. Y como ellos no tienen hijos, están en la primera etapa y nosotros estamos en la segunda etapa, que no agarren nada porque si tiran algo y estás cuidando, no puedes estar. Y estén ellos también todos nerviosos y van a tocar algo y deja el niño, córrele, agarra lo que está tirando esto y tocan la tele, piensan que la tele es un gran iPad, es un gran iPhone y empiezan a golpearla a ver si puede reaccionar y empieza a tener problemas. Levanten la mano, ¿ya se está pasando por eso, hermanos? ¿Saben de lo que estoy hablando? Y de pronto rompe algo, dices, ay, Señor, y ves a tu mamá o ves a tu suegra y dices, no te preocupes, mija. Pero luego ve a la nuera, al yerno, dices, me vas a tener que pagar. Entonces, viene ese trabajo. Ahora, es un trabajo intenso y abnegado. Demanda mucho trabajo físico, pero créelo, se va a pasar. Y luego uno lo va a añorar. Se pasa y uno lo añora, hermanos. O sea, es un trabajo intenso, pero dices, qué hermoso era cuando cargaba yo a Caleb, hermanos. A Caleb lo podía cargar sin ningún problema hasta los 4 años, hermanos. Pero Caleb está ya aquí, hermanos. No lo puedo cargar, hermanos. Está increíblemente pesado. Mi esposa es de Guanajuato. Dije, pues los de Guanajuato como aquel cargó la pípila. Yo creo que se puede, ¿no? pero
pero es imposible cargar a mi hijo, hermanos. Es cansado, pero el tiempo termina, hermanos. Y después uno empieza a añorar. Disfruta esa etapa, porque primero el trabajo es intenso, pero el trabajo es físico, pero después se vuelve el trabajo mental. Y después se vuelve el trabajo emocional. Y después cambia a un trabajo espiritual, hermanos. Es la misma intensidad, pero ya no es física. Ya ellos se pueden cuidar, se pueden limpiar, pueden ir al baño, se pueden dar de comer, no hay ningún problema, pero la parte emocional, ¿estarán bien? ¿Va a estar todo bien? ¿Se empiezan a actuar? ¿Se empiezan a comportar mal? ¿Con quién están? ¿Qué está pasando? Empieza a cambiar totalmente eso. Y nuestro trabajo abnegado nunca termina, eso siempre va a ser, hermanos, algo que siempre va a ocurrir. Y empieza el movimiento de la savia. O sea, dentro de ellos se empieza a mover la savia. ¿Sí ven que estoy hablando de las vidas, ¿verdad? Sí. Pero estoy aplicando a nosotros, ¿sí me entienden? Entonces empiezan y dices, ¿qué le está pasando a mi hijo? Oye, ¿dónde quedó mi hijo tierno? ¿Dónde quedó mi hija tierna, comprensiva, que quería venir? No, ha cambiado. Dices, ¿qué le pasó? ¿Dónde estás? Y, a ver, la estás buscando, quítate, ¿dónde la dejaste? No lo puedes creer, pero empieza a cambiar. Y entonces empieza a surgir la frase de papá, como decía papá, todo se paga en la vida. Sí, híjole. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos deudas inimaginables. Ahora, durante este tiempo, que es la segunda etapa, se debe limpiar las hierbas, las viñas, y se deben atar los sarmientos y seleccionar cuáles se dejarán crecer. Es interesante, hermanos, porque cuando los niños empiezan a crecer, tienes que ver cuáles influencias tienen. Y una de las influencias más grandes, miren, ya no necesitan tener malos amigos. Mañana hablaremos un poquito más de esto. Pero YouTube puede ser un malísimo amigo, hermanos. Cuando dices que no tiene malos amigos, no, pero en YouTube tiene miles de malos amigos. Y si no vemos lo que ven, no sabemos las malas influencias que pueden tener. Por eso en las vides se tienen que limpiar las hierbas de las viñas. Se tienen que atar los sarmientos, se atan hacia los alambres. Tú empiezas a marcar, ok, mi hijo, esto va a ser así, esto va a ser asá. Lo empiezas a meter, te preocupas por su educación, lo empiezas a meter a deportes y empiezas a buscar excelencia de parte de ellos. Hermanos, créanlo, hermanos, yo sé que es caro. Yo sé que cuesta mucho meterlos a karate, cuesta mucho meterlos a fútbol, soccer, cuesta mucho meterlos tal vez a un gimnasio. Tal vez cuesta mucho tener una clase de inglés en la tarde, tal vez cuesta mucho tener 2 clases, tal vez, hermanos, pero créanlo, hermanos, necesitamos hacer el esfuerzo de eso, porque es en la segunda etapa donde se puede empezar a atar los sarmientos. No puedes esperarte hasta que tengan 20 años. Créelo, tienes que invertir en tu hijo desde pequeños. Claro, como dice ahí, se seleccionan cuáles se dejarán crecer. Es lo que hace un agricultor. Dice, ok, esta vid va a dar, esta no va a dar, y empieza a seleccionar. Tú debes de ver la capacidad de tu hijo, y tal vez un hijo necesita una inversión distinta a la de otro hijo. Y es parte de lo que tú tendrás que empezar a ver. Hay una expresión judía que está en el Talmud que dice, cuando usted enseña a su hijo, usted enseña al hijo de su hijo. Es algo increíble, hermanos. O sea, tú no sabes, no tienes ni idea hasta dónde va a llegar tu enseñanza. Pero cuando tú enseñas a tu hijo lo va a enseñar a sus hijos. ¿Tantos de acuerdo con eso, hermanos? Sí. Entonces, imagínense el impacto. Por eso, a los abuelos que están aquí, que regañan a sus hijos, no, hijo, no, ¿qué estás haciendo? Pues es que normalmente fue lo que tú le enseñaste. ¿Me entiendes? Nada más que ahora con la experiencia ya no te acuerdas de lo que le enseñaste. Y las cosas empiezan a cambiar. Luego viene la tercera etapa, la etapa de floración, hermanos. Es una fase de crecimiento. Veamos Gálatas 6, versículo 7. Fíjate lo que dice Gálatas 6, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 6, verso 7 dice lo siguiente. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Empieza en esta tercera etapa, los primeros brotes de la vida aparecen en abril. Llega la adolescencia el niño.
Y es cuando empieza a cambiar. Tercera etapa. Empiezas a ver el tipo de carácter que tiene. Y dices, ¿a quién saliste? Y se parece todo a ti, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¿Por qué gritas? Y tu esposo, porque tú gritas. ¿Pero por qué te enojas? Porque tú te enojas. ¿Por qué es tan delicada? Porque tú eres delicada. Y empieza a frotar todo aquello que empezaste a hacer. Empieza a ver su carácter, su estilo de persona, y ve su desarrollo y su formación. Esto lo ves en la adolescencia, hermanos. Y muchos de nosotros decimos, si lo pudiera hacer otra vez, lo haría totalmente, ¿qué? Créelo. Dices, no, hermano, es que llegaste tarde al evento. Esto era cuando yo tenía 2 años de casado. No, hermanos, puedes ayudar como la abuela de Timoteo a tus nietos. Puedes ayudar. Aquí tenemos unos jóvenes, hermanos, en la iglesia. Esto fue el lunes pasado. Son 6 jóvenes que estamos formando en la iglesia. Y pongo este pequeño video, hermanos, porque es un día de canto, día lunes, y estas personas, estos jóvenes, tienen entre 12 y 14 años, ya bautizados, y les estoy enseñando un cántico con compás. Y los pasé enfrente para que lo pudieran ver. Práctica de cantos con los adolescentes de los jóvenes. Y queremos ver si saben hacer el compás de este himno que hizo los hermanos Sinaí en Buen Saldaña. ¿Listos? Será un compás 9x8 y luego cambiaremos a 12x8 y finalizaremos en 9x8. Ahí con la mano. ¿Listos? 1, 2. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte. Este joven se bautizó hace un mes. Por sendas de luz, este hace 2 meses. Por tu gracia, Señor, alcancé salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Yo estaba solo. Ahora, ¿por qué enseño eso, hermanos? Es muy breve. Tú no sabes lo que tus hijos aprenden hasta que te empiezas a dar cuenta cómo están dando sus primeros brotes. ¿No es cierto, hermanos? Tú no sabes lo que puedes hacer con tus adolescentes. Hay adolescentes que en la iglesia pasan desde pequeños, llegan a 21 años y nunca dirigieron un canto. Bueno, las primeras briznas de verde se empiezan a ver. Germinan las viñas. Se acaba de apodar la viña. ¿Qué es lo que uno sigue haciendo con los hijos? Se siguen poniendo límites. Fíjate cómo podar en las viñas es importante. O sea, tú siempre vas a poner límites a tus hijos. Nadie le va a poner límites más que tú. Los límites entre el bien y el mal. Y siempre es correcto decir a los hijos, Dios nos pide, incluyéndote como si también eres hijo de Dios. Uno de los grandes errores que hacemos es que, no es que Dios te dice esto y la palabra de Dios dice esto. No, no. Dios nos pide. Yo también soy hijo de ¿quién? De Dios. ¿Ok? Se realizan los primeros tratamientos preventivos para combatir las plagas y las enfermedades y se establecen hábitos espirituales. En la adolescencia, hermanos, cuando están pequeños, cuando se puede hacer. Yo siempre le digo a todos los hermanos, tú necesitas darle las 3 Bs. ¿Alguien ha escuchado esta expresión, hermanos? No, esa es otra. Esa es otra. Bueno, bonito, barato es la de las mujeres, no, esa es otra. Bueno, no. Un buen ejemplo paternal, número 1. Un buen programa de formación juvenil, número 2. Y una buena congregación. Tú no puedes arriesgar a tus hijos. O sea, muchos dicen, es que aquí vamos a ver si nos va bien aquí en la iglesia. Están mal las cosas, están al revés, pero vamos a ver cómo le hacemos. Tú no puedes arriesgar la edad de la floración en una congregación que está mal, hermanos. Es peligrosísimo, hermanos. Peligrosísimo. ¿Cuántos jóvenes se quedaron en una mala congregación y ya no están ahora, qué? En la iglesia.
Le digo a mi esposa, ¿por qué queremos educar a nuestro hijo Caleb ahí? Porque creemos que es una buena congregación. O sea, que no hemos trabajado en la viña del Señor solamente para el Señor, pero también estamos pensando en nuestro hijo, que Dios le dará bendición ahí en una buena, ¿qué? Congregación. Y necesitas también un buen programa de formación juvenil, un buen maestro de jóvenes. O sea, los maestros de jóvenes de esta última década se han enfocado mucho en entretenimiento, poco en conocimiento, hermanos. No. O sea, está bien que se entretengan como grupo de jóvenes, pero necesitamos formarlos y el maestro de jóvenes necesita formarlos bien. Tiene que ser una persona que tenga una buena educación espiritual, un buen ejemplo y que les pueda ayudar y los pueda guiar. Y necesitas un buen ejemplo paternal. Necesitamos ser buenos padres, hermanos. Porque los hijos ven en nosotros lo que nosotros queremos ver en ellos. Y se continúa limpiando las malas hierbas. Llega la cuarta etapa, que es cuajado, hermanos, y sigue la fase de crecimiento. Ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. De aquí empieza, sube la temperatura. Es cuando sube la temperatura. Me estoy hablando en el verano, ¿ok? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok. Sube la temperatura, hermanos, y se abre la flor para su fecundación. Por 2 semanas. ¿Quién me entendió, hermanos? Dicen, no sé de qué está hablando el hermano, estoy cansado de viajar todo el día. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Entran a la adolescencia y empieza a haber un gran problema, hermanos. Déjame decirte, hermanos, la primera semana considérala la adolescencia, la segunda semana considérala la juventud, hermanos. Y está el calor, dicen en el sur de México, el calorón tipo Monterrey. ¿O no es cierto? Tal vez tú a tu hijo lo ves bien tranquilito, hermanos, pero por dentro está el desierto de Egipto. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Está el calor de una manera increíble, hermanos. Y no es cierto que requieren un cuidado imaginable ahí, hermanos. Totalmente. Es más, necesitan pureza, apariencia, santidad y experiencia. Es lo que necesitan los jóvenes, hermanos. Pureza, ¿por qué? Necesitamos plantar límites de lo que pueden y no pueden, ¿qué? Ver. La pureza se inicia en el corazón. ¿Qué pueden ver? Y, hermanos, el día de hoy hay tantas escenas eróticas en programas para niños que tienes que tener muchísimo cuidado. Número 2, necesitas una buena apariencia, hermanos. Necesitamos enseñar a nuestros jóvenes cómo se deben de vestir. No queremos ser fanáticos, queremos ser bíblicos solamente, hermanos. Pero necesitamos enseñarles, porque muchos piensan que la vestimenta no tiene mucha importancia y lo tiene. Tú confías en tu hija, en quien no confías es en quienes están viendo a tu hija. Tú confías en tu hijo, en quien no confías en quien está viendo a tu hijo. Como decía un hermano que le decía a su hijo, papá, pero déjame ir a Six Flags, Great America, déjame ir a los juegos mecánicos, por favor, déjame ir con mis amigos. Dice, no vas a ir, pero ¿por qué? ¿No confías en mí? En ti confío totalmente, que no confías en los demonios de tus amigos que te van a llevar. Es que no sabes lo que va a pasar allá, no sabes quién está. Y las 2 semanas son semanas increíbles. Una vez más, santidad, necesita aprender lo que significa santidad y necesita experiencia. Hermanos, nosotros le decimos, no te juntes con tal persona porque tenemos que, hermanos, pero ellos no la tienen. Hermano, si tú eres mayor y tienes nietos, créelo, tus nietos van a añorar escuchar esto de parte tuya. Piensas que no te están escuchando, tú le estás hablando y no te... pero tus nietos te están escuchando y están haciendo. Y una vez más, son solamente 2 etapas, la de la adolescencia y la de la juventud. Solamente 2 semanas, hermanos, pero ¿no es donde se toman las decisiones más importantes de la vida, hermanos? Sí. O quien se ha casado, no sé si hay aquí entre vosotros, no lo digo por ti, pero usted también lo digo por ti. ¿Quién se ha casado sin quererse casar? Porque estaba en la segunda semana del verano más caliente que hubo. O sea, ¿quién no ha visto eso en la vida? ¿O quién ha tenido un desliz tan grande que le ha estropeado toda su vida, hermanos? Y los hijos, hermanos, desde los 11, 12 hasta los 21 años, si nada más llegan a los 21, hermanos, durante estas 2 semanas necesitas cuidarlos y estar a todo con ellos. Recuerden, al principio es físico, pero después es emocional.
es sentimental y es espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Una lluvia torrencial como las que cayeron apenas en Sinaloa pueden arruinar todo. Y todas las experiencias traumáticas, según los psicólogos, pasan durante estas 2 semanas. Para una vid, si hay mucha lluvia, puede arruinarla. Escuchen, hermanos, lluvia en el judaísmo es bendición. Mucha bendición en estas 2 semanas los puede, ¿qué? Arruinar. Yo sé que tú tienes dinero. No hablo de todos, ¿ok? Y yo sé que se te hace fácil darles dinero, darles el último teléfono, darles el carro tal vez, darles el viaje que ellos quieran, hermanos. Pero mucha lluvia los puede arruinar. Necesitas quitarle un poco de lluvia. Tampoco seas como los hermanos de Ciudad de México. O sea, tampoco, o sea, nada más un poquito de lluvia, no. O sea, pero mucha lluvia puede arruinar a los hijos. Y hermanos, durante estas 2 semanas es cuando más están presionados. Estábamos viendo una clase que se llama, hermanos, lo que los millennials, ¿saben qué son millennials, hermanos? Lo que ellos piden, hermanos. Y la gran necesidad de ellos es querer verse bien ante sus amigos. Ellos se preocupan por qué marca de tenis. Ellos se preocupan por qué marca de pantalón. Y si tú les das mucha lluvia, hermanos, los vas a lastimar y los vas a quemar. Necesitas tener mucho cuidado. Se continúan los tratamientos de cuidado, ¿ok? Luego viene el despunte y el embero, es la fase de maduración. No tocas demasiado el fruto, sino que lo deja madurar. Cuando están haciendo las vidas y empiezan a crecer el fruto, hermanos, no lo tocan demasiado porque tienen que dejarlo madurar. Así es con los hijos. No debemos de sofocarlos, pero debemos de supervisarlos. Debes de supervisarlos y supervisar. Papá, otra vez, ¿dónde estás, mijo? ¿Qué estás haciendo? Papá, otra vez. Quiero ver, porque es tu trabajo de papá. Quiero ver cómo estás. No los vas a sofocar, pero tampoco los vas a dejar de supervisar. Se realizan las primeras estimaciones de la vendimia. Se empieza a visualizar lo que tu hijo va a llegar a ser. Wow, mi hijo va a ser un excelente arquitecto. Wow, mi hijo va a lograr esto con su negocio. Wow, mi hijo, empieza a ver todo lo que va a lograr tu hijo. Se empieza a visualizar. Y entonces empieza a cambiar el color de verde a rojo vivo en los tintos y de amarillento blanquecino. A esto se le llama el embero. Mi mamá me decía mucho, ya embarneciste. Pero embero no es embarnecer. Son cosas distintas. Embarnecer significa que uno se empieza a ¿qué? A hacer como gordito, ¿a poco no? Como que pierdes. Yo siempre pensé que embarnecer era una expresión bien. Dije, ay, estoy embarnecido, estoy poniendo guapo. No, significa que te estás poniendo bien bendecido, ¿me entiendes? Que te está cambiando de verde, que está cambiando el color. Pero si ya tu hijo empieza a cambiar, tiene su propia opinión, tiene su propia idea, tiene su propio pensamiento, hermanos. Es bueno, empieza a madurar tu hijo, es excelente. Si pasan los 21 años, hermanos, es excelente. Si les detiene su desarrollo, hay hijos que hasta los 30 años empiezan a cambiar de color. O sea, sí embarnecieron a los 17, pero hasta los 30 empiezan a cambiar de color. Y es necesario totalmente. Y se cortan los pámpanos que no se ven muy buenos y se dejan caer al suelo, a los pies, para que sea abono natural. Entonces, todo se empieza a abonar. Tus hijos van a pasar por problemas, es bueno. Tienes que dejar que choquen con la pared, es bueno. Tienes que dejar que resuelvan sus propios problemas, es bueno. Tienes que cortar los pámpanos que no sirven, es bueno. Los tienes que poner en los pies de ellos para que les sirva de abono, es bueno. Porque van a agarrar más que. Dios dice, todas las cosas, a los que aman al Señor, todas las cosas son para qué. Últimas, vendimia, ¿ok? La fase de maduración empieza a terminar. Se calculan los niveles de acidez y azúcar deseado. Se toma las uvas, hermanos, y hay una persona que decide, está muy ácido, está muy dulce. Y esto es algo muy interesante, hermanos. La Biblia lo comenta de esa manera en Apocalipsis. Dice, vas a comer el librito, te vas a ver dulce como la miel, pero cuando llega al estómago, te va a amargar el estómago. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando los jóvenes llegan ya a la adultez,
Cuando ya están a punto de salir de la casa y tú estás contento porque ya se van a ir. Estás emocionado porque cuando se vayan vas a hacer un gimnasio en su cuarto que nunca vas a utilizar, ¿verdad? Entonces estás total. Pero cuando ellos ya se van a ir, tienes que recordar que tú vas a calcular los niveles de azúcar y los niveles de acidez que tienen. Porque todo hombre y mujer tiene que tener un buen balance. Porque imagínate si tu hija es pura acidez, pues como que no va a llegar a un buen matrimonio. Y tienes que tener esto en mente también, que por muy grandes que sean tus hijos, siempre van a ser ¿qué? Tus hijos. Y tienes que darles no solamente un poco de acidez, pero también un poco de ¿qué? De azúcar. Qué hermoso cuando, imagínate tú, 20 años, que tu papá te abrazara, te tocara la cabeza, te frotara su mano, el cuello y te diera un beso. Hazte para allá, papá. Ya me tienes enfadado. Pero por dentro, hermanos, dice, bésame más. Bésame más. Qué hermoso que tú tomes a tu hija y le hables como una doncella. Y digas, no, es que ya es una mujer hecha y derecha. Ya no necesita nada para la autoestima. No, que le digas, eres una hermosa mujer y que tú la firmes, que tú la cimientes, que tú la llenes de azúcar. Pero no todo de azúcar porque la vas a echar a perder. Tiene que estar un poquito, ¿qué? Ácida. Hay que ser un poquito tajantes, hay que ser un poquito sinceros, contacto, pero hay que decirle lo que es. Mira, mija, tú ya te quieres casar, pero te falta esto, mija. Te falta esto, como que te falta esto. La verdad que te falta un poquito de acidez. Y en ese balance, cuando llegan a la juventud, hermanos, para llegar a la adultez, empiezan a madurar, ¿verdad? Si hemos venido controlando tanto plagas como enfermedades, no habrá problemas. Empezamos a disfrutar del trabajo que hemos hecho. Empezamos a añorar, wow, qué padre soy. Me aventé. Pero si ves que, híjole, porque al final del día, la viña que Dios me dio no es la viña que cuidamos. ¿De qué te sirve tener una excelente profesión o un excelente negocio, pero si la viña que Dios te dio no la cuidaste? Para los que somos predicadores, ¿de qué nos sirve tener una excelente congregación si nuestros hijos no están sentados entre los miembros? ¿De qué nos sirve tener una excelente casa, una piscina fuera de la casa, una mansión, si nuestros hijos no están durmiendo con nosotros y están en riña con nosotros? O sea, ¿de qué nos sirve toda esta viña, hermanos, si la viña que Dios nos dio no es la viña que estamos, ¿qué? Cuidando. Pero sí, hermanos, empezamos a disfrutar de nuestro trabajo. Y luego, botrytis es una enfermedad que pudre la uva en el caso de haber humedades. Si hay precipitaciones, si se mira, hay que cosechar, o sea, hay que quitarla, hermanos. Hay que quitarlas. Entonces, tú debes de decidir. La madurez de un hijo no está basada en la edad. Hay hijos a los 18 que son muy maduros y hay hijos que duran hasta los 25. En esta generación de milenios, la mayoría se quieren casar hasta los 35, hermanos. No, ya, mijito, ya, dale. O sea, ya se te pasó el pámpano, hijo, ya. Vámonos. No es que ya las 2 semanas se acabaron, hijo, ya, vamos, por favor. O sea, hay hijos que quieren casarse muy tarde, hermanos. Y esa es la generación en la que estamos, ¿qué? Nosotros viviendo. Si tú ves que ya necesitas tu hijo y ay, mamá, otra vez, ay, mamá, tampoco se va a casar por presión psicológica, pero necesitas ayudarle, porque es el momento en que requiere madurar. Cuando un joven, hermano, llega a la madurez y no toma los roles o responsabilidades de esa madurez, tiende a regresar otra vez y se hace inmaduro. Imagínense ustedes, hermanos, si pudiésemos hacer esto y finalmente se recolecta en la vendimia los frutos. Cuando vienen los nietos. ¿Quién tiene nietos, hermanos? ¿A poco no es bien bonito? Ay, se parece todo a mí ese nieto. Ay, chiquito. Tiene los ojos iguales, son 2 como yo. Se parece todo a mí este pequeño. La nariz la tiene igual.
Y tu esposa, se parece al otro abuelo. No, es igualito a mí, igualito. Vieras una foto y le haces Photoshop a la foto para que se parezca igual, ¿no? Igualito a mí totalmente. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Uno empieza a disfrutar. Cuando tus hijos vienen a visitarte, con sus hijos, cuando vienen tus hijos, ahora ellos quieren pasar tiempo contigo, dices, ok, hice buen trabajo. Como dice el salmista, o sea, cuando hice esto, fueron con lágrimas en los ojos, pero regresé con una gran alegría, ya de otros tipos de lágrimas, lágrimas de felicidad. Quiero acabar la séptima etapa, hermanos, diciéndoles, no vale la pena, hermanos, porque ya la séptima etapa es la caída de la hoja, hermanos. Vuelve a comenzar otra vez todo. Las hojas se empiezan, ¿qué? Se cae el cabello. No te caigas, hoja, no te caigas, hoja. Algunos ya no tienen ni hojas. Se cayeron todas las hojas. ¿Me entiendes? Los que estábamos fuertes, se cae la hoja. Se cae la hoja. Se cae todo, hermanos. Empieza a cambiar de color uno. Empieza uno a cambiar de color. O sea, empieza otra vez el ciclo. Se empieza uno a podar. Es un trabajo de meses, pero se alimenta la planta con abonos ecológicos de origen animal. ¿Qué es lo que es, hermanos? Nunca, hermanos, escucha, nunca dejas de cuidar tu viña. ¿Sabes qué es lo hermoso de la viña? Y con esto voy a acabar, hermanos. Hay una historia, entre los judíos se habla una historia que representan a una viña como una persona. Y dice, una viña estaba pequeña y estaba muy triste porque no podía crecer. No se podía extender y no se podía agarrar. Trataba de agarrarse de algo y no podía hacerlo. Hasta que otra viña le dijo, agárrate de mí, oh viña. Dices que no te alcanzo. Y la otra viña extendió su rama y la alcanzó. Y fue tanto lo que la alcanzó que se empezaron a amarrar una con la otra. Y juntas empezaron a crecer y se hicieron muy fuertes. Hasta que empezó a crecer otra viña pequeña, que desde abajo las veía, ayúdenme, no puedo más, no las alcanzo. Y entre las dos la empezaron a motivar, crece poco más, extiende un poco más, pero todavía no llego. Y pasaban los días y las semanas y los meses y no llegaba. Espérate, ten paciencia. Y una vez que creció a la altura de ellos, la agarraron y también intrínsecamente se amarraron y empezaron a crecer. De tal manera que se formó toda una viña. Como abuelos, hermanos, como hermanos mayores, qué hermoso ver tu viña. Imagínate tú, acá está la viña, pues del yerno que no quiero, pero ahí está la viña. Y acá, pues, del otro, pues ya ni modo. Y acá sí, es mi yerno de corazón, véngase mi yerno aquí. Pero qué hermoso ver tu viña, hermanos. Y ver los pámpanos, hermanos, los nietos, tus hijos. Pero nunca vas a acabar. O sea, nunca digas, no, ya acabé, yo ya no me tengo que preocupar, no, hermanos. Porque la viña que Dios nos dio es una viña que tenemos que cuidar. ¿Cuándo? ¿Cuántos años, hermanos? Siempre. Es más, hasta que estemos en la cama antes de morir, tenemos que seguir cuidando, ¿qué? Oye, mija, trata bien a tu esposo. No, papá, trate bien a su esposo, trátelo bien. ¿Te acuerdas? Un poco de acidez, un poco de azúcar. No le des pura azúcar, porque luego se vuelan. Un poquito de las dos. Ok, papi, ok. Con el teléfono, mija, ¿cómo está todo? ¿Cómo están tus hijos? Cuídame a tus hijos. Mira, lo veo bien desnutrido al hijo. Cuídamelo, no le das nada de savia al pobre. Cuida a aquel, mira. Ay, hija, ya parece la tercera semana de verano. Por favor, ayúdale, cuídalo. Mira, aquella cómo se viste, tú, mi nieta, ¿cómo puede ser posible? Mire, vístala bien, ayúdele, acompáñela. Hermanos, tu trabajo y mi trabajo nunca van a terminar. Pero las 7 etapas sí van a llegar ¿a qué? A su fin. Termino otra vez con esta expresión. Cuando usted enseña a su hijo, usted enseña al hijo ¿qué? De su hijo. Qué hermoso va a ser que los bisnietos que no conocimos tengan nuestras enseñanzas por el trabajo que nosotros
hicimos. Y ven los viñedos que... ¿Alguien ha visto los viñedos de aquí de Baja o de California, hermanos? Qué hermoso va a ser, hermanos, que una viña esté conectada a otra viña, mi hija o mi hijo, y esté conectada a otra viña, mi nieto o mi nieta, y a otra viña, mi bisnieto o mi bisnieta, y a otra viña, mi tataranieto o mi tataranieta, y a otra viña, mi tataranieto, y así sucesivamente. Qué hermoso es esa viña. Y cuando lleguemos el día final digamos, la viña que me diste, no reparéis porque soy morena. He estado todo el tiempo afuera cuidando la viña. No reparéis porque soy morena. Porque la viña que Dios me dio es la viña que he estado, ¿qué? Al final de nuestros días, no importa cuánto dinero tengamos, cuánta preparación tengamos, el tamaño de nuestras casas, las posiciones que tengamos, la fama que lleguemos a obtener, al final de nuestro día lo que importa es si cuidamos la viña que Dios nos dio. Llévate eso en el corazón. ¿Estás cuidando la viña que Dios te dio? Y si no, es tiempo de cuidar la viña. Vamos a poner de pie, vamos a cantar un himno de invitación de nuestro hermano para reflexionar. Hermano. De la libertad y discípulos formales de toda nacionalidad, mas por falta de valor y capacidad siempre eludo mi deber, pero yo quiero hacerle brotar más allá, Señor, en las alas de tu amor. Quiero ser, hablar, sentir, mirar cuál hizo mi Salvador. Más allá de mí, Señor, en las alas de tu amor. A mi prójimo quiero ayudar.